Buenas tardes, yo me voy a quedar aquí si no tienen inconveniente. Vengo riéndome porque la magistrada me dejó sin tema, ¿eh? Entonces yo creo que ya podemos tomar la foto y vámonos, ¿no? Me toca la importancia de los principios en el nuevo modelo de justicia laboral. Obviamente se hace alusión a los principios procesales fundamentalmente. Si nosotros hiciéramos un listado de los principios en materia laboral entre el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, podríamos hablar de cientos de principios sin temor a equivocarnos. Por eso el reto del juez es muy grande, porque los principios procesales, la primera regla es aplicarlos con el escenario de fondo de los principios sustantivos. Los principios procesales ocupan su razón de ser en su aplicación cuando se están protegiendo principios sustanciales o derechos fundamentales. En fin, pero bueno, así está la situación. Miren ustedes, una de las cosas que yo he venido señalando muchísimo es el problema de yo advierto 4 problemas fundamentales en la instrumentación del nuevo proceso de justicia laboral, y estos 4 tienen que ver, aunque no lo crean todo, con este fenómeno del conocimiento y la aplicación de los principios laborales. El primero de ellos es, en mi experiencia como juzgador, que ya es de más de 30 años y más de 35,000 sentencias en las que he intervenido, es que la mayoría de los jueces y magistrados no venimos del mundo laboral, ni del mundo del derecho social. La mayoría de jueces vienen de penal, de administrativo, de civil, de cualquier otra materia. Eso no es malo en sí mismo, no estoy diciendo que es malo. Lo único que estoy diciendo es que sí advierte o enciende un foco que nos dice, cuidado, hay que dar una capacitación especial que permita atrapar y comprender la idea de por qué existe el derecho social, para qué existe el derecho social, y entonces que se discute y reflexione qué papel juegan en esos objetivos del derecho social los famosos principios a los que venimos aludiendo. No es suficiente que nos sentemos y digamos, el principio fulano de tal pues trata de esto, este trata del otro, este trata del otro y este trata del otro, porque al final de cuentas, si no hay una comprensión clara de las funciones del derecho social, no sabremos qué hacer con ellos. Miren ustedes, uno de los grandes problemas que tiene la capacitación es que le dedica media hora a los principios y 6 meses a los procedimientos. Como si saberse los procedimientos nos hiciera jueces. Miren, yo me puedo equivocar en el procedimiento como juez, pero no me puedo equivocar en la aplicación de principios, porque ahí sí afecto un derecho fundamental. No me puedo equivocar en nada, pues, pero me voy a equivocar porque soy ser humano. Faltaba más, ¿no? Se me nota, ¿verdad? Ya estoy muy cateado. Y entonces, bueno, los principios, lo primero que debemos entender es que los principios son la columna central, más que el procedimiento, a mi juicio, que nos permite interpretar las normas de carácter laboral y de seguridad social, y que nos permite construir los argumentos que podríamos nosotros vaciar en nuestras sentencias, o que los litigantes podrían esgrimir ante los jueces y los magistrados. Llamemos que hay principios de contenido y principios instrumentales, pero todos sirven para llevar a cabo y adelante el juicio. Entonces, uno de los grandes problemas que yo advierto, ya se está instrumentando, como bien lo señaló el director del Centro de Conciliación, pues en todo el país, y han empezado a llegar noticias, o ya hay noticias de muchos criterios que se han adoptado de hace 2 años o 1 año, y hay una gran diversidad de criterios, algunos
que preocupan precisamente porque denotan que no hay una comprensión por parte del juzgador profunda del fenómeno del derecho social. Y entonces eso es fundamental por parte de los juzgadores, por parte de los litigantes, entender que deben atacar una capacitación profunda de todo lo que huela a principios de derecho social, a todo lo que huela a derecho social. Pero entender el derecho social no se sacia nada más leyendo a Mario de la Cueva y Néstor de Buen y Baltasar Cavazos y Hugo Ítalo y ¿quién más? Bueno, ahí me faltan algunos, Trueba Urbina, Trueba Barrera, en fin. No se sacia con eso. Un juez social debe conocer la sociedad en la que se mueve, debe entender qué es lo que está haciendo. Debe tener cuando menos una información mínima de carácter económico que le permita entender cómo funciona en ese sentido la sociedad en la que está, cuál es la posición que juegan los patrones en esa dinámica y cuál es la posición que juegan los trabajadores, porque eso es lo que nos da la racionalidad del principio de realidad para entender por qué la protección va a favor del trabajador y no a favor del patrón, que esa… ¿Cómo he oído abogados patronales que se quejan de la desigualdad procesal y que sufren mucho en los juicios porque a los patrones se les maltrata? Y bueno, dices tú, espérame tantito, pues si te quedas con la idea solita, pues te voy a explicar por qué. Entonces es muy importante entender esta cuestión de carácter económico. Pero también es muy importante entender cómo se articulan las clases sociales, cómo se mueven en la sociedad, cuáles son los fenómenos de vinculación y entre ellos el trabajo como un elemento esencial de vinculación social bajo la cual funciona y se dan las conductas sociales. ¿Sí? ¿Hay intereses contradictorios entre los patrones y los trabajadores? Pues claro que sí, por supuesto que sí los hay. Yo sé que la OIT es muy buena gente y dice que el trabajo no es un artículo de comercio y hace la carita así cuando dice eso, para un lado. No, el trabajo es un artículo de comercio y su precio es el salario. Y se comercia en un mercado de trabajo, que así le llaman todos los economistas. Entonces, yo digo todo esto porque hay un principio procesal que habla y sustantivo diría yo, que habla de la supremacía de la realidad a la hora de la decisión judicial vista la interpretación de las normas que debemos hacer, que además nos obligan a que sean a favor del trabajador. No es una posición política, es una posición jurídica. Y eso no lo podemos soslayar. Entonces, toda esta circunstancia del conocimiento económico, del conocimiento social, del conocimiento del derecho, del conocimiento de los derechos fundamentales, de la perspectiva de género, fundamental en estos tiempos. Yo vivo tranquilo porque pues yo ya había emitido algunas resoluciones. Por cierto, la resolución que dice la magistrada que emití yo de la embarazada, sí se emitió en mi tribunal, pero no fui yo el ponente. El autor fue el magistrado Maitret y yo la apoyé entusiastamente, no hay ningún problema. Pero lo que quiero resaltar de esa resolución, y eso es muy importante, es una característica que los jueces deben tener. Cuando se trata de la reposición de derechos humanos, el juez no tiene que buscar en la ley la sanción a imponer, porque lo que tiene que pensar es en resarcir hasta donde sea posible el derecho humano violado. Por lo tanto, puede establecer motivadamente todos los puntos necesarios que resarzan esa violación. Por eso en esa sanción nosotros, era una trabajadora de confianza de una secretaría muy preocupada por la capacitación, que era de confianza y por lo tanto no tenía derecho a la estabilidad. Pero entonces lo que nosotros dijimos, fuiste despedida, le pagas 3 meses de indemnización, hasta ahí no habíamos hecho nada extraordinario, 20 días por año la antigüedad,
pero además le vas a dar un año de salario. Le vas a dar un año de salario porque eso es lo que estimamos que es una forma resarcitoria, porque el primer año de vida del producto y de la madre generan gastos extraordinarios que no están sujetos a prueba. La realidad lo marca así, ojo, realidad, ¿no? Y entonces, y dijimos, pero además pues el protocolo para todos los trabajadores, la disculpa pública y todas estas cosas, de tal manera que establecimos varios tipos de sanciones, si ustedes le quieren llamar así, y de medidas resarcitorias que estimamos eran las mínimas que deberíamos adoptar. Bueno, ¿nos quedamos cortos? A veces siento que sí. Yo creo que debimos haber regresado a esa persona a su trabajo, porque era madre y ya estaba de por medio el interés del menor. Para que vean que uno sí se queda con las cosas. Pero lo que yo quiero decir con este ejemplo es la necesidad de que los jueces sociales seamos profundamente disruptivos, que no tengamos temor de entender que el derecho social, todo es un derecho humano, la estabilidad en el empleo, el derecho al ascenso, la igualdad de género, el que me quieran poner salarios, jornada. La jornada se hizo para proteger la salud del trabajador, permitiéndole 16 horas de descanso que a su vez le permitan formarse y convivir con su familia. Si eso no es un derecho fundamental, entonces yo ya no entiendo qué sería un derecho fundamental. Entonces tenemos que ser muy disruptivos en la interpretación que hagamos de la ley, no tener miedo de interpretarla a favor del trabajador, visto los hechos, con todas sus consecuencias y con toda la protección. Digo, hay varios ejemplos, hay muchas anécdotas que yo les podría platicar de cosas que he decidido a lo largo de mi carrera, donde bueno, me llegaron a tildar hasta de loco, compañeros. y yo creo que tenían razón. En eso no lo voy a impugnar. Pero en alguna ocasión elaboramos un proyecto bajo mi ponencia que finalmente se votó, que iba en contra de 5 criterios de 5 tribunales del primer circuito, que se fue en contradicción de tesis a la Corte y que me hacían bullying judicial, porque me decían, la Corte te va a arreglar tu asunto. Y entonces yo decía, bueno, hasta que un buen día, andando yo de viaje, me habló una entrañable amiga, Alma Rubí Villarreal, secretaria mía muchos años, cómplice mía de muchos criterios, que ella había elaborado ese criterio. Me habló a donde yo estaba y me dijo, la Corte acaba de decidir que se quede el criterio nuestro. Ella es ahora juez federal y yo me siento en ese sentido muy orgulloso, porque las 3 personas que yo he formado, mujeres, he formado a varias, pero las 3 que se han sido designadas jueces han sido mujeres. Y con el ánimo de seguir formando, pues hasta donde le alcance uno las fuerzas. Pero bueno, y entonces, bueno, ese criterio era sobre el voto secreto, compañeros. La primera vez en México, 2006, en que se imponía la obligación a un sindicato en un juicio de titularidad de hacer el voto secreto. Imponía obligación. Y aparte se le daban 6 pasos a seguir para garantizar la secrecía del voto. Luego me tuve que entrevistar con muchos funcionarios de la Junta porque decían, no tenemos personal. Pues si en la Junta no está previsto, si todo es transparente, el voto es abierto. ¿No? Entonces, bueno, desde ahí empezábamos nosotros a decir, bueno, no, auxíliate del INE, curiosamente es un órgano que compone el Centro de Conciliación, tiene su racionalidad en ese sentido. Digo esto porque tenemos que prepararnos en el mundo de lo social, en los términos que ya dije, y tenemos que comprometernos con ese mundo de lo social. Tenemos que entender
que la lucha de los juzgadores es la lucha por el trabajo decente, que nuestras decisiones tienen que impactar para que la gente viva mejor. Y ese trabajo lo tenemos que hacer con una sonrisa. Hombre, no hay trabajo más noble, no hay trabajo más profundo que el buscar que la gente viva mejor. Por eso no debemos tener miedo en las decisiones judiciales que tomemos. Pero ojo, toda esa cualidad profunda del juez valiente, al que desde la entraña le sale el sentimiento de la defensa, que lo acompaña con el conocimiento y firma una sentencia, debe de tener ciertos respaldos, si no se destruye ese trabajo. El primer respaldo, obviamente, ya los mencionó la magistrada, ya me borró, bueno, es presupuesto suficiente, compañeros. Presupuesto suficiente. Yo, perdón, ahí me voy pues a lo mejor, pues lo que quieran ustedes, pero todo lo que es, perdón, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, aquí está el coordinador de la unidad de implementación, qué miedo. Pero presupuesto suficiente, porque tiene que ver con varias cosas. No solamente es lo que ya se mencionó de salarios suficientes, dignos, completos, homologados. Hay jueces en ciertas entidades federativas, jueces laborales que están ganando por abajo de los jueces de otras materias. Que alguien me explique por qué. Que alguien me explique por qué están ganando eso. ¿Por qué dicen que su labor es menor? Si una sociedad se maneja por el trabajo, es el núcleo a través del cual funciona toda la sociedad. ¿Por qué ganan menos? Por poner un ejemplo, compañeros. Entonces se requiere presupuesto suficiente para un salario, tanto para los conciliadores, por supuesto, como para los jueces en términos generales, locales y federales. A nivel local he oído una situación muy variable. Tenemos ejemplos muy brillantes de instrumentación de la reforma laboral, por ejemplo, lo que se ha hecho en el Estado de México con el consejero de la Peña, Luis Gerardo de la Peña, en donde de veras ya no sabe más qué se le puede ocurrir al señor ¿sí? Ya metió trailers con jueces arriba, ya anda, bueno, no sé qué más, pero hay un impulso fundamental porque las cosas funcionen. Ese es el compromiso que debemos tener todos. Y entonces, presupuesto suficiente, salarios suficientes, no están a discusión, pero sí están porque no nos pagan lo que deberían. Pero otra cosa que es necesario es capacitación. La ley dice que permanente, que me enseñen los programas de capacitación permanente que vamos a tener, me incluyo como magistrado. Si algo me peleaba yo dentro del Poder Judicial era decir, compañeritos magistrados, nos tenemos que reunir para ver cómo vamos a abordar los amparos que nos planteen los nuevos jueces. Porque además, en el mundo de los magistrados pasa lo mismo que en todos lados. Llegan magistrados de materia civil, penal, y etcétera. Entonces, hay una excesiva formalidad en la interpretación laboral. El objetivo de los jueces es destruir esa formalidad y sustituirla por un principio que la ley les marca, que se llama supremacía de la realidad, junto con los demás. Entonces, presupuesto suficiente, capacitación suficiente. La conducta del juez ya me he referido a ella, que trato yo de seguir en mi vida cotidiana, porque jueces somos todos, unos serán juez laboral, yo seré magistrado, pero al final de cuentas estamos juzgando. Y entonces, en ese sentido, bueno, suficiente. Pero a la reforma le está haciendo una cosa para problematizarla más, para hacerla más atosigante socialmente, y es difundirla.
La sociedad mexicana no conoce la reforma laboral. En este país se votó la reforma constitucional y se votó la reforma de la ley del 19 y no hubo un trabajador que saliera a la calle a decir si estaba de acuerdo o en contra. No se ha difundido como debería. Debería de haber una campaña masiva de medios, algo así como si estuviéramos hablando de una selección nacional de, bueno, selección es decir, de una, se habló más de Titino, ¿cómo se llama? Neto Titino, ¿cómo se llama el entrenador de la selección? El Tata Martino, por eso era el Titino y esas cosas. Se habló más de él que de la reforma laboral durante los últimos 4 años. Por favor, necesitamos que los trabajadores, los patrones, conozcan sus derechos a fondo, que entiendan que esta reforma, con instituciones sólidas como la del Centro de Conciliación, los centros de conciliación, los nuevos tribunales, pueden responder socialmente a las expectativas de justicia laboral que se pretenden construir en este país, que generen esa confianza, que les digan te va a salir más barato observar la ley que violarla. Que lo entiendan, y eso solo difundiendo la ley. No hay vuelta de hoja, pero tiene que ser masivo, compañeros. Nada más que ponerle a decir a la gente tienes derechos es ponerla a pensar, y la gente que piensa es peligrosa. Entonces es mejor que sepa fútbol que sepa derechos, pero tenemos que hacer eso. Presupuesto, difusión, capacitación, conducta del juez, y entonces sí tenemos un escenario. Ay Dios, tenemos. Yo dije, me han de traer la mesa para que me siente. ¿No? Y ahora sí el juez encuentra con un escenario de este tipo, construido con la lectura permanente. El juez debe ser un lector obsesivo, si no mejor que ni se dedique a esto. Se los digo de corazón, ¿De qué? De todo. La literatura es maravillosa, la poesía, compañeros. Bueno, mi poeta favorito, de muchos yo creo, es Jaime Sabines, porque qué poder tiene ese señor con los poetas. No hay quien aguante una poesía de él. Perdón, estoy diciendo tonterías. De todo, pero tiene que ser un lector voraz para formarse en todo lo que hemos dicho. No hay mayor blindaje para ser un buen juez que el conocimiento. El tener la convicción que de acuerdo a nuestro leal saber y entender, resolvimos un asunto. Hasta donde pudimos, hasta donde nuestra condición humana no lo permitió. Por eso, toda esa circunstancia nos permite ya entender los principios. Y en la medida que profundicemos en esa cuestión de que nos vamos formando, de que vamos construyendo esta personalidad, este conocimiento, podremos ir entendiendo mejor los principios que vamos a aplicar. Inmediación. La ley dice audiencia preliminar y audiencia de juicio. El juez, si no está, no vale. ¿Por qué vale la audiencia inicial descrita que la lleva el secretario? ¿Dónde está la inmediación ahí? Y es donde se está construyendo la litis. Y no solo una litis, se pueden construir hasta 3 litis diferentes. Yo soy enemigo de esa fase. Pero, pues, bueno, en fin, al final les digo una cuestión. Pero, bueno, inmediación, dice la ley. Ahora ya se me perdió el artículo, déjenme encontrarlo. Inmediación, inmediatez. Todavía ando buscando el que redactó la ley para que me diga cuál es la diferencia entre inmediación e inmediatez en el mundo laboral. Todavía lo ando buscando, ando preguntando a quién se le ocurrió. Lo único que le oí por ahí a un teórico fue que decía
inmediatez viene de inmediatexa, un término italiano. Ah, caray, de qué profundo, ¿no? Así lo decía en una capsulita capacitadora que circulaba por ahí. Continuidad. Fíjense bien, vean cómo los principios instrumentan conductas inmediatas en el proceso permanente, que deben estar entrelazados, no son autónomos. Continuidad, celeridad, me voy a brincar uno, concentración, economía y sencillez procesal. Son los picos de una estrella que confluyen a una cuestión. Juez, al aplicar los principios tienes la rectoría plena del juicio. Por lo tanto, decide lo que sea necesario para que sea eficaz, profundo, rápido y que te lleve a conocer la realidad que pretendes conocer del juicio que te están planteando para que tomes una decisión a partir de ese principio. Dice la ley veracidad. Y esto lo aparté un poquito por un comentario que dijo Alfredo de que, ¿cómo estaba el asunto? De que daban mal la notificación para brincarse la fase, pasaban los 45 días y adiós, nos vamos a la otra fase. Bueno, si a mí me plantean un amparo así, yo lo regreso, porque violó un principio esencial, que es el de lealtad al procedimiento. Y la lealtad al procedimiento se traduce en el de principio de veracidad. Engañaste y tu primera obligación es no engañar, ser leal al procedimiento. Por poner este ejemplo, porque hay muchos, lo que nos sobra es imaginación en el mundo del litigio laboral para hacer estas cuestiones de recovecos y curvas. Bueno, dice que se privilegiará. ¿Cómo ando? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ese? Ah, ¿me falta o me sobra? Me queda. Ah, bueno, gracias. No sé. Se privilegiará la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Digo, ¿quieren una disposición legal que les diga basta de formalismos, compañeros? No se preocupen tanto. ¿Cuál es la medida más adecuada para que, involucrados los demás principios, ustedes tomen la decisión del momento procesal que se está viviendo y que digan, esto es lo que voy a hacer? Puede ser una cuestión inédita, que nadie ha hecho y no haya nadie decidido. Aquí me dicen que hay varios jueces laborales. Ojalá pronto les toque ir a la casa de un enfermito de diarrea, como decía la magistrada. Ay, no puede venir, vámonos para allá. Y que no lo encuentren, compañeros. O que el enfermito gozaba de cabal salud. ¿Ah? No, sí, ya, no. En el Estado de México además han sacado unas sentencias que me han encantado sobre plataformas, donde han decidido que son trabajadores. Y eso es maravilloso. En este país se empieza a sembrar camino en esa idea de las plataformas que requieren de una reglamentación urgente. Pero estoy poniendo esos ejemplos. Va a haber muchísimos. La clásica, en México hubo una lamentabilísima jurisprudencia de la Suprema Corte de 1991 que estableció, cuando la ley decía que se deberían de, como dice, conservar y exhibir en juicio ciertos documentos, la Corte interpretó que esa presentación en juicio podría hacerse a través de la inspección. Consecuencia, nomás para que vean una decisión, pues todos los patrones decían, ¿para qué presento los recibos, el contrato, directo al expediente, si lo que puedo hacer es ofrecerlos a través de una inspección, hacer las preguntas que me convienen y tratar de ganar así el juicio? Y eso cuando tenía los documentos. Cuando no los tenía, pues con mayor razón ofrecía la inspección, porque así los podría fabricar, falsificar en ese proceso, todo. Pero ¿qué pasaba?
Si iba a la otra parte, objeción de autenticidad de documentos. Pericial 1, pericial 2, que ya sabemos que decían, pericial 3, y nos hemos pasado años desahogando inspecciones y alargando juicios innecesariamente por un criterio de la Corte. Vean la responsabilidad que hay a la hora de tomar una decisión. Por supuesto que los jueces, visto el efecto social de su resolución, deben medirlo. Pero esa fue una decisión formalista de la Corte. No fue una decisión tomada bajo el espectro del derecho social, por supuesto. Ese criterio ya quedó despejado hasta ahora con esta reforma, porque estuvo vigente hasta antes de que saliera la ley ordinaria. Por supuesto. Y ha causado mucho daño y se sigue llevando en las juntas. Entonces, bueno, está luego el siguiente principio, que dice, bueno, esto ya venía en la ley anteriormente, cuando la demanda es incompleta, cuando no comprenda todas las pretensiones, de acuerdo con la ley, deriven intentando precedente conforme a los hechos expuestos por el trabajador. Al admitir la demanda se subsanará. El derecho de subsanar la demanda, nada más que la demanda la trabaja el secretario instructor. ¿Ven cómo la propia ley se contradice? Es paradójica. Obliga a la inmediación, pero a su vez obliga a tomar decisiones iniciales que no le competen al juez. Y está la gran discusión si el juez puede sustituir al secretario o no. Se sostiene que el juez es el rector del juicio, pero se hace una división de las facultades imperativas o no dentro de las que tiene el secretario instructor y el juez, y entonces se dice que el juez no puede intervenir en la fase del secretario porque esas le competen exclusivamente a él. En consecuencia, el juez no puede subsanar eso, aunque advierta que el secretario no lo hizo y aunque no haya procedimiento de reconsideración. Mi opinión es sí, sí lo puede hacer, porque priva el principio de informalidad legal en el procedimiento, y por lo tanto yo puedo suplir cuestiones que fueron deficiencia de autoridades que actuaron en el procedimiento, en tanto la interpretación que haga sea favorable al trabajador en la norma. Y por lo tanto yo sí suplo que se vayan al amparo, a ver qué dicen los magistrados, total ya saben cómo son, ¿no? Pero bueno, son discusiones y hay que darlas. Y yo estoy seguro que mucho de esto que acabo de decir no estarían algunos de ustedes de acuerdo, dirían, por supuesto que no, pues ya ven por qué le decían loco, ¿no? Y entonces, esa es la idea. Vean cómo si empezamos a jugar con los principios, nos empiezan a dar como soportes en la decisión que tomamos. Nos empiezan a dar bases que dicen, por aquí, el principio motiva mi decisión. Y además la fundamenta porque está en la ley. Luego está también el principio de que tienen derecho a que se garantice su debida defensa y representación, y podrá estar asistido por un abogado y una persona de confianza en la audiencia de conciliación. Me han llegado noticias de algunas entidades federativas donde los conciliadores no dejan entrar al abogado ni a la persona de confianza. Pues gravísimo eso. Gravísimo, contra la ley, con honra. ¿A partir de qué? No. No. Allí ahorita bajamos, se los digo, para que tome cartas en el asunto. Increíble que eso esté sucediendo.
Por eso es muy importante el papel también del conciliador. El conciliador debe ser un conocedor del derecho. Yo no estuve de acuerdo con que fueran de carreras afines, perdón, con todo respeto para los que no lo sean, porque deben saber el derecho social y deben saber el derecho laboral y deben saber el derecho de la seguridad social, y no son materias fáciles. Y entonces deberían de haber sido abogados los conciliadores para poder entender qué estaban y a dónde iban a conciliar, pero además expertos en derechos. Para acabar pronto, entre el conciliador, el secretario instructor y el juez no debe haber diferencias de conocimiento. Para acabar pronto. Ocupan diferentes posiciones porque su vida laboral los ha llevado por ahí, pero no porque sean diferentes. Por eso que deben ganar lo mismo, pues se sostiene a partir de eso. Porque el secretario instructor, así como está concebido ahorita en la ley, no es más que un cuasi juez. Pues si lleva toda la primera fase y las medidas precautorias y luego tiene que estar presente ahí cuando el juez esté presente y luego no, y luego algunos hasta les hacen el proyecto al juez, que no debe ser. El juez tiene que dictar su propia sentencia, compañeros. Preferible que se pasen de los 5 días a que se la den a hacer a otro. Preferible. Total, todos nos pasamos, como dicen en el pueblo, pues ya. Pero sí. No, bueno, es que nosotros tenemos un periodo para dictar el amparo y por acuerdo del Consejo se nos extendió. Yo, perdón, rigurosidad legal, no la veo, pero entiendo el fenómeno y digo, bueno, pero háganla. Entonces, si te dicen 5 y te dicen, no, mira, van a ser 10, pero la haces tú mejor. Evidentemente que implica en el presupuesto un análisis de tiempos y movimientos, rutas críticas que permitan determinar realmente cuál es el rendimiento óptimo que un juez debe tener, cuántas audiencias debe llevar, cuántas sentencias es factible que dicte a la semana, y bajo esas circunstancias se tendría que planear toda la infraestructura que se debe poner. U otra cosa a hacer es analizar nuevamente todos los procedimientos y buscar bajo la óptica de abaratarlos, quitarles etapas, simplificar, etcétera, de tal manera que sean más baratos, más simples. Yo, por ejemplo, he dicho hasta el cansancio: patrón que queda notificado, no lo vuelvo a notificar. Es responsabilidad de él cuidar su juicio. Ya sabe que hay un juicio. A mí no me vengan a decir que esta debió haber sido así, que esta debió haber sido asado. Por supuesto que publico todo, pero no me queda, ya no es mía la responsabilidad. Solo una notificación queda a mi cargo, la primera. La demás es responsabilidad del patrón y del trabajador. Aquí sí es parejito. Y nos ahorraríamos, como dirían, muchos tiempos y movimientos y muchos problemas de otro tipo. Y así habría ideas, pues, platicando, ¿no? ¿Cuál otro? Ahí andamos. Ya casi, ya nos vamos para que… no los quiero cansar mucho para que no salgamos dormidos en la foto. Entonces, si quieren dormir, todavía tenemos unos minutos, pero no vayan a roncar para que no despierten al de al lado. ¿Les parece bien? Entonces, sí, él es predominantemente oral y conciliatorio. El conciliatorio, por supuesto que no se puede prohibir la conciliación, pues si esa ni siquiera es una facultad del juez, es de las partes pueden llegar y decir a la hora que quieran, concilié y me lo sancionas. No, es que ya se acabó la fase previa y esa… El juez tiene que ser conciliador. Nada más que quién debe hacer la conciliación en el procedimiento jurisdiccional. Aquí en México se pone al juez. En España, como lo mencionó la magistrada, se abandonó esa figura de que el juez fuera el conciliador, porque empezaron a haber recursos que impugnaban la imparcialidad del juez a la hora de intervenir en la conciliación, como que prejuzgaba. Y entonces decían,
y hubo muchos problemas, terminaron modificando la ley. Ellos hicieron 40 modificaciones a la ley desde que emitieron la ley madre, por decirlo así, hasta que la fueron perfeccionando, viendo todos los cuellos de botella que había, cambiaban la ley. 40 modificaciones hicieron en España. Aquí en México somos perfectos. Dentro de 6 años vamos a decir, no, está caminando, todo está perfecto. No, el Poder Judicial, no hombre, vamos pero a todo dar. Entonces, bueno, habría que hacer cubrir ese aspecto del procedimiento que se me olvidó. Ya la edad me llega, compañeros, de qué estaba hablando. Bueno, ya no me acuerdo. Déjenme ver. Decíamos que era conciliatorio. Ya me acordé, ven, me regresa, sí, se me recoloca todo. Conciliatorio, efectivamente, pero que lo haga el secretario instructor. En España lo resolvieron así. El secretario instructor se encarga del proceso de conciliación en todo momento, y en el momento en que llega a un acuerdo entre las partes, lo llevan ante el juez para que lo sancione en su legalidad. Pero el juez ya no adelanta juicios diciendo, oiga, deberían ustedes conciliar porque mire, yo advierto que nada. El juez es imparcial y absolutamente riguroso dentro de todos los principios que tiene que involucrar en este fenómeno. Y bueno, una figura nueva, yo creo que con esto terminaría, compañeros, ya para no cansarlos más. La idea de que suplan a alguno de los litigantes que no esté dando resultado. Aquí hay varias discusiones en torno a este fenómeno. El primero de ellos es si el juez, cuando señale la deficiencia del litigante, tiene que mencionar en qué fue la deficiencia. Y esto tiene su problema porque podría estar orientando sobre la defensa de la parte a la que le está señalando la deficiencia. Y en la del trabajador puede ser, pero en la del patrón no. Decirle, oiga, el patrón no está presentando los recibos de pago, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Lo cambio y mañana le traigo los recibos. Primera discusión. A mi juicio, puede decir, está cometiendo una serie de actos que afectan la debida defensa de usted y lo conmino a que lo cambie. Para mí sería suficiente. Desde luego podría y debería de tener una pequeña acta levantada de los actos que ha cometido con las constancias del caso. Segunda cuestión que trae el problema de la sustitución. ¿El juez puede sustituir al defensor? ¿O es una decisión? Yo le digo a la parte, oiga, su abogado nomás no sirve. Le voy a nombrar uno. ¿Puede hacerlo o no? Mi opinión es sí, pero hay quienes opinan que no. Pero como todos tienen derecho al debido proceso y a una debida defensa, por supuesto que ante la contumacia o la resistencia de nombrarle a un defensor, no obstante las deficiencias que ha mostrado el que tiene, por supuesto que le nombras uno. Yo, por ejemplo, esa sería mi opinión. Tercera cuestión que se discute en relación a esa cuestión de la sustitución del juez. Si puede nombrar, la tercera cuestión es, déjenme ver, pruebas, el valor de lo actuado por la persona que se equivocó. ¿Deja de tener valor o no? Pues porque estás diciendo, te está asesorando mal, sí, pero ya contestó la demanda, ya ofreció pruebas, ya hizo varios actos procesales que técnicamente ya precluyeron, pero están mal hechos.
Entonces, esa es una discusión muy seria, compañeros. Y tiene una probable interpretación si es a favor del trabajador y otra a favor del patrón. Pero ¿vale o no vale? Y la cuarta y última reflexión que se me hace, que ahí ese es el problema del secretario instructor. ¿Qué pasa si en la contestación de la demanda el patrón está contestando muy mal? Y advierte que ahí está la ineficiencia de la defensa. Por ponerles un ejemplo, tuve un asunto hace muchos años, que en 1980 y tantos, compañeros, ustedes nadie habían nacido todavía. Un asunto en los siguientes términos. Un trabajador chofer de un tráiler demanda al dueño del tráiler por despido injustificado y le demanda 2 horas extras, 16 horas diarias, porque decía que vivía en el camión y estaba a disposición de él todo el tiempo. Ya saben que la disposición es la clave. Estamos hablando de 80s, todavía no salía la de la inverosimilitud, aunque ya decíamos el magistrado y yo era secretario correlápiz. Decíamos, es que esto es inverosímil. Pues sí, por una razón. Se ve que el dueño del tráiler tenía algún sobrino que decía que iba en primer semestre de la carrera y decía que ya sabía derecho laboral, porque ese ya lo saben todos desde nacimiento. Y se fue a comprar el manual práctico del litigante afuera de la junta local, agarró el machote de la contestación del despido injustificado y de horas extras y dice, primero no puso la excepción de prescripción, 4 años de antigüedad eran. Segundo, dijo, niego que haya trabajado más de 8 horas. Trabajó 8 horas diarias durante todo el tiempo que estuvo en mi servicio, lo que probaré en el momento procesal oportuno. Ya ven cómo dice el manual. Han leído el manual, ¿eh? No, yo sí. Entonces, solito se clavó porque decíamos, a ver, ¿cómo lo defendemos? Es que la forma hasta que se excepcionó, él mismo se impuso una carga imposible. Saber cómo se resolvió, lo vemos abajo. No, en aquella época, años 80, se condenó al patrón. Era estricto derecho, no existía la de inverosimilitud, pero la forma en que se había excepcionado lo clavaba más. Porque decía, yo lo demostraré en el momento procesal oportuno. Bueno, más deficiencias no podría haber. ¿Qué pasa si en el nuevo procedimiento llega una demanda así? El secretario instructor, ¿qué va a hacer? Él debería de decirle, oye, no sirves, que se ponga otro. Si lo hace, yo no me quejaría mucho, pero no creo que lo vaya a hacer y no creo que se vaya a animar. Por eso, yo insisto en que esa fase escrita debe ser revisada cuanto antes. No solo por el costo, no solo por lo farragoso, sino por los problemas jurídicos de rompimiento del principio de inmediación que obligan al juez. El juez tiene que enterarse desde la demanda, cómo contestaron, construir la litis, admitir las pruebas. De todo se debe dar cuenta. Si estamos hablando de ser congruentes con el principio de inmediación. Ya se me anda acabando el tiempo, ya se pusieron bien contentos, ya lo estaban viendo ahí. Bueno, compañeros, yo no tenía mucho que decirles, como pudieron ver. Entonces, ya no sabía qué decirles. Es que la magistrada les dio una completísima reflexión. Pero yo sí, a los compañeros jueces, secretarios, instructores, yo los invito a que vivan con pasión este derecho, a que se comprometan con él. Yo les decía, y hay que hacerlo con una sonrisa en la boca, porque estamos dando una batalla por la vida decente de muchos que no conocemos. Y eso es un acto de generosidad humana que habla de la condición humana que nos alimenta.
Yo siempre he dicho que todo el que se dedica al derecho laboral es una persona generosa con sus semejantes. Entonces, abracen este derecho, entiendan que los principios, váyanse a todos los libros de derecho laboral, de derecho constitucional, de filosofía del derecho que hablen de principios, atrápenlos, reflexionenlos, crúcenlos, pero sobre todo, lo que les dará esa dimensión de jueces sociales será que se atrevan a aplicarlos. Muchas gracias. Ya. Bueno, pues le pedimos al secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de San Luis Potosí, el maestro Néstor Eduardo Garza Álvarez, pasar a dar el reconocimiento correspondiente. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Bien.